porque no nos dieron un buen ejemplo. No nos dieron un buen ejemplo. Entonces, hay distintos casos. Sin en cambio, vamos a analizar, estudiar un poco este tema, ¿sí? Este tema que es de suma importancia para todos nosotros, incluyendo los jóvenes. Tal vez los jóvenes cuando estén escuchando el mensaje puedan decir, bueno, esto es para mis papás, este mensaje es para mis papás o para mis abuelos. Sin en cambio, mis hermanos, pronto pasan los años y pronto tú serás papá o mamá. Pronto tú, joven, adolescente, señorita, cuando menos te des cuenta, ya estás en esa condición. Y qué mejor que ahorita lo escuches y te vayas preparando para cuando te toque, ¿verdad? Sí, porque entonces en una ocasión le preguntaron a un maestro de la palabra que enseñaba sobre la familia, y le preguntaron y le dijeron, ¿usted a qué edad considera que se debe comenzar a enseñar los principios bíblicos a los hijos? Y el hermano le dijo, 20 años antes de que nazcan. ¿Cómo? 20 años antes de que nazcan, enseñando a los padres. Entonces los padres muchas veces venimos al Señor Jesucristo y aún estando en Cristo, no nos preocupamos por aprender los principios bíblicos sobre la paternidad o la maternidad, conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña mucho al respecto. Hay tantas enseñanzas, hermanos, en la Biblia sobre la familia, sobre la paternidad, sobre la maternidad cristiana. Y cuando nos vemos a la luz de la Escritura, todos tenemos que reconocer, me quedo corto, he fallado, no soy lo que debo ser como mamá o como papá, no he sido lo que debo ser. Pero por eso precisamente hoy quiero llevarla a esta reflexión. Impacta a tus siguientes generaciones y nunca es tarde, hermanos. Aun cuando ya nuestros hijos, hijas estén casados, casadas, ya seamos abuelos, bisabuelos, algunos puede ser que hasta tatarabuelos, ¿verdad? No es tarde, nunca es tarde para impactar a nuestras siguientes generaciones. Entonces, vamos a ver de algunos personajes en la Biblia que impactaron a sus siguientes generaciones. Y después vamos a ver el segundo punto, que es cómo impactar a tus siguientes generaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Cómo impactar a tus siguientes generaciones. Yo no sé cómo en este mismo momento usted, papá, mamá, abuelo, abuela, cómo se siente respecto a sus hijos o nietos, nueras y hasta nueras y yernos, ¿verdad? Porque son parte de la familia, Entonces, aunque no querramos, ¿verdad? Desde el momento que ya el hijo o la hija se casan, no podemos decir que la nuera o el yerno no son parte de la familia. Lo son, y lo serán siempre. Entonces, por eso hay que orar, ¿verdad? Cuando nuestros hijos son pequeños, por su futura esposa o futuro esposo. Y a veces no lo pensamos así, ¿verdad? Decir, no, está chiquito, está chiquita, ¿cómo? Y hasta nos molestamos cuando nos dicen, cuando se case tu hijo, tu hija, pero si apenas tiene 3 años, pues no te duermas antes de que siga creciendo. Ora mucho a Dios por ese hijo, por esa hija, aún siendo bebé, como ahorita, ¿verdad? Isme, que tiene a su pequeño que va a cumplir 6 meses, pero tiene que orar por su futura nuera. Y así, ¿verdad? Hay que orar. No debemos esperar a que ya
el niño ya vaya a la primaria, segundo, tercer año de primaria, algunos hasta desde el kinder ya andan con noviecitas. Imagínense, ¿cuándo pues, se podía pensar eso, verdad? Pero desde el kinder a una niña le dijo a un niño en el kinder que si quería ser su novia, y ella le dijo que sí. Y entonces le dijo su mamá y su papá, y le digo, ¿y por qué le dijiste que sí? No sé, dice, pues yo le dije que sí. Cuando me di cuenta ya le había dicho que sí. Y esto es muy común, muy normal. Kinder, 4 años, 5 años. Y se dan besos. Y se besan en la boca. Entonces, es tremendo. Pero esta es la generación actual. La generación actual. Y muchos padres están bien dormidos. Bien dormidas las mamás. Entonces, tenemos que ponernos abusados, listos. Y vamos a ver acerca de la importancia de impactar a tus siguientes generaciones. Sin importar, he dicho y lo reitero, cómo fue nuestra generación, qué ejemplo nos dieron nuestros padres. Eso ya quedó en el pasado. No debemos ser como ciertos personajes en la política que dicen, eso es culpa de los gobernantes anteriores. Imagínense qué irresponsabilidad. No asumir su responsabilidad. Sí, ya lo que hayan hecho otros, lo que hayan hecho nuestros padres, hermanos, eso ya quedó en el pasado. Lo importante es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y qué puedo hacer de aquí en adelante? Eso es lo que importa. Sí, nuestros padres pueden haber sido idólatras, pudieron haber sido brujos, brujas, pudieron haber sido asesinos, pudieron haber sido lo que sea. Lo que sea. Pero eso ya quedó en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es real, hermanos. Esto es verdad, no es cuento, no es mentira. No son bonitas palabras solamente, es real. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir de ti y a partir de mí, las cosas deben ser diferentes. Las cosas deben ser diferentes. Y por eso tenemos el tiempo, Dios nos da el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes en el camino de Dios de conocer a Cristo? A partir de ahí, aprovecha lo máximo tu tiempo. No tomes la vida cristiana como un hobby, como un pasatiempo, como algo que es temporal o pasajero, o algo que solamente es una moda en tu vida. Y que bueno, cuando ya viví mi primer amor y ahora pues voy a la iglesia de vez en cuando y más o menos ahí la llevo. No, eso es mediocridad. Eso es mediocridad. Tenemos que saber que en la vida en Cristo las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo que empezar una vida nueva en Cristo. De verdad, decidirme, tomar la decisión. Y no pensar que a ver si lo hago o posteriormente lo voy a hacer. Desde el momento que nos entregamos a Cristo, hay que darle con todo, válgase la expresión, a seguir a Cristo. A seguir a Cristo. Bueno, personajes que impactaron a sus siguientes generaciones. En primer lugar tenemos a Abraham. Abraham impactó a sus siguientes generaciones, claramente la Biblia lo dice, y Dios mismo da testimonio. Dios mismo da testimonio de Abraham. Vayamos a lo que dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 18. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 18.
Y a partir del versículo 16, gloria a Dios. Génesis 18, versículo 16, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte? Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire, escuche lo que dice la Escritura, o vuelva a leerlo, vuélvalo a leer. Jehová dijo, Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham que Dios dijo estas tales palabras? ¿Acaso he de encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Pero pues, ¿quién era Abraham? Dios, es soberano. Pero él consideró que no era conveniente que él ocultara de Abraham lo que iba a hacer. Qué tremendo, esto es un testimonio poderoso acerca de la vida de Abraham. Dice la palabra de Dios: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. En primer lugar dice, Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y por lo tanto yo no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Y luego dice la palabra enseguida, no solamente Abraham iba a ser una nación grande y fuerte, sino dice, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. A través de Abraham, todas las naciones de la tierra, toda la humanidad iba a ser bendita por medio de la persona de Abraham. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces Dios dice, yo no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer Dios? Iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Iba a destruir las ciudades. Y Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Y luego dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios está diciendo, yo sé, porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Y dice Dios, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Su casa, sus hijos, obviamente está hablando aquí, se está refiriendo a Isaac y a Ismael. Y a su casa después de sí, todos sus descendientes, que guarden el camino de Jehová, que guarden el camino de Jehová, guarda el camino de Jehová, obedece a Dios, decía Abraham a sus hijos y a sus nietos, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes. Dice, haciendo justicia y juicio, haz lo justo, teme a Dios, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Abraham dijo, Dios me ha dado muchas promesas y esas promesas van a ser cumplidas, pero es necesario que yo enseñe a mis descendientes quién es Dios, que mis descendientes conozcan a Dios, que mis descendientes sepan quién es Dios. Y Abraham lo hizo. Dios mismo dio testimonio de ello. Y bueno, hasta este momento, hasta la actualidad, vemos a los descendientes de Abraham, a los israelitas, a los judíos,
los estamos viendo que ellos siguen todavía, la mayoría de sus descendientes de Israel o de Abraham, la mayoría de sus descendientes creen en Dios, son fieles seguidores de la ley de Dios, y los que no son seguidores de la ley de Dios son cristianos. Rara vez podemos encontrar un judío ateo. O es judío de religión judía o es cristiano. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, cómo Abraham impactó a sus siguientes generaciones. Impactó a sus siguientes generaciones. Y todos los judíos tienen un gran respeto al nombre y a la persona de Abraham. Y no solamente los judíos, sino también los árabes, porque ellos son descendientes también de Abraham, a través de Ismael. Entonces, hermanos, podemos ver aquí cómo Abraham, él no le echó la culpa al pasado, porque su pasado era idólatra. La idolatría y la brujería y tantas cosas, la inmoralidad, se practicaban en Ur de los Caldeos, de donde Dios los sacó. Y Abraham formó una gran nación. Entonces, así como Abraham, usted y yo, mi hermano, tenemos que impactar a nuestras siguientes generaciones, sin importar nuestros antecedentes. Otro personaje que impactó a sus siguientes generaciones es Josué. Josué, capítulo 24. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el discurso de Josué. Vamos a leer desde el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es decir, en Mesopotamia o en Babilonia. Esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo que decíamos, eran idólatras. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis,
y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora dice Josué estas palabras muy solemnes. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Todavía tenían dioses ajenos. Estando ahí ya para entrar, o más bien ya estaban en la tierra prometida. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, los caldeos, los babilonios, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dijo, ustedes escojan, ¿quieren servir a los dioses de estas naciones que Dios les ha entregado en sus manos? ¿O quieren servir a los dioses de sus ancestros, los babilonios, los caldeos, de donde era descendiente Abraham? O aún los dioses de los egipcios. Y hay tanto de dónde escoger a quién servir, a quién usted y yo podamos servir. Y yo creo que usted y yo hemos escogido servir a Jehová, servir a Jesucristo, servir a Dios. Creo que hemos escogido eso y estamos convictos, convencidos de que Jesucristo es Dios, Jehová es Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Y estamos convencidos, pero Josué le dice al pueblo, ustedes elijan a quién sirvan, porque Josué conocía al pueblo y sabía que eran muy volubles, muy variables, muy cambiantes, no eran firmes en sus convicciones. Hermanos, y así hay muchos cristianos en las iglesias que no son firmes en sus convicciones, que fácilmente son arrastrados a falsas doctrinas, a sectas, a distintos tipos de creencias. Sin en cambio, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me encargo de que mi familia le sirva a Dios. De mí depende, de usted depende, de nosotros depende, que nuestra familia sirva a Dios. A veces le echamos la culpa a otras personas de lo que pasa con nuestra familia. Es lo peor que podemos hacer. Y estamos siguiendo el ejemplo de aquellos que dicen, tienen la culpa los del pasado. Hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y tenemos que tener como lema para nosotros y nuestra familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los demás, cada quien, ¿verdad? Cada quien que decida. Josué le dijo eso al pueblo, ustedes escojan a quién sirvan, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Finalmente todo tiene que ver con idolatría, con hechicería, con ocultismo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Y decía hace un rato que los jóvenes tomen nota, chicos, chicas, tomen nota. Qué bueno es que ustedes chicos, conocen al Señor a su edad que están, jóvenes, de verdad, qué bueno es que ustedes conocen a Dios a esta edad en la que están. Yo conocí a Dios a los 22 años, más grande que la mayoría de ustedes que están aquí jóvenes, de más edad. Estaba aún soltero, pero yo decidí y dije, yo
y mi casa serviremos a Jehová. Juntamente con mi esposa, tomamos la decisión de seguir a Cristo y de servirle y de instruir a nuestra casa en el camino de Dios, en el temor de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Debemos tener una convicción y una decisión y determinación firme, hermanos. No claudicar, no estar titubeantes en el camino de Dios, no dejarnos llevar o arrastrar por el enemigo, por el desánimo o por cualquier otra cosa, otras enseñanzas que por allí podamos escuchar o conocer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una determinación y una convicción y una decisión firme debemos de tener. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ser muy celosos en eso, hermanos. Muy celosos en eso. Ahora, dice la palabra de Dios, un versículo que todos sabemos y que se les enseña a los niños, las maestras se los enseñan a los niños en la escuela dominical, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algunos lo piensan de esta forma y dicen: bueno, si le enseñamos el camino de Dios, cuando llegue la edad de la punzada, la edad de la rebeldía, la edad de la adolescencia, entonces se van a alejar del Señor, pero van a regresar. No, así no es. No se deben de alejar del Señor. En la edad de la adolescencia, muchos dicen: es que es normal en la adolescencia, pues se ponen rebeldes, se ponen necios, quieren vivir la vida, quieren conocer el mundo y pues se van a ir al mundo, pero van a regresar. No, hermanos, no tengamos ese pensamiento. No tengamos ese pensamiento. No tienen por qué ir a conocer allá el pecado y que el diablo los arrastre. Puede que nunca regresen, porque no es un juego, no es un juego. Por eso hay que orar desde que están pequeños. Hermanos, otra persona, otro personaje en la Biblia que impactó a su siguiente generación positivamente, Loida. Segunda Timoteo 1, 3 al 9. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, aquí vemos otro personaje que impactó a sus siguientes generaciones. Pablo dio testimonio de esta mujer Loida. Dice la palabra de Dios que Pablo dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, primeramente Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida. Loida, la palabra Loida quiere decir agradable o deseable. Impactó a sus dos siguientes generaciones como mínimo. Impactó a su hija Eunice. Tenía una fe no fingida, una fe pura, una fe fuerte en Jesucristo. Y no era una mujer de muchos años en Cristo o en el Evangelio, porque el Evangelio estaba iniciando en esos años. Entonces no sabemos cuántos años tenía de convertida Loida, pero lo cierto es que
su conversión fue tal que impactó a su hija Eunice. La impactó y Eunice llegó a tener la misma fe no fingida que había en Loida. Y enseguida impactó también a su nieto. Su nieto, probablemente en ese tiempo cuando Loida se convirtió y le empezó a predicar a su hija Eunice, probablemente Timoteo era un niño. Pero él ponía atención a lo que su abuela le decía a su mamá. Y él se convirtió y llegó a ser un siervo de Dios, un pastor. Llegó a ser un pastor. Que tus hijos y nietos se sientan orgullosos de ti como cristiano, como cristiana. Hermanos, qué triste es, hermanos, que muchas veces los padres, los abuelos, en vez de inspirar a sus hijos a buscar a Dios, los desaniman para buscar a Dios. Una de las cosas que más rechazan los niños y los adolescentes y jóvenes es la hipocresía. Y si la ven en sus padres, peor tantito, ¿verdad? Si ven hipocresía en sus padres, en sus abuelos que se dicen cristianos, peor tantito. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Alguien nos ve. Alguien nos vigila. Alguien nos observa. Son nuestros hijos. Nos observan cómo actuamos en la lucha, en la prueba, en los problemas, en las dificultades, cómo respondemos, cómo reaccionamos, qué actitudes tomamos. Están observando qué tan cristianos somos. Ellos nos ven. A ellos no los podemos engañar. Y Loida tenía una fe no fingida. Tenía una fe sincera. Una fe sincera. Por lo tanto, impactó a su hija Eunice y a su nieto Timoteo. A pesar de que Timoteo tenía un papá inconverso, podemos decir. Un papá que era griego. El papá de Timoteo era griego, no era creyente, no era cristiano. Pero a pesar de eso, la influencia de Eunice fue tan fuerte que Timoteo se convirtió. La influencia de su abuela Loida fue tan fuerte que Timoteo se convirtió y se dedicó al ministerio. Se convirtió en un pastor, en un siervo de Dios. Loida es un ejemplo. Tenemos también el caso de Job. Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 en total. 3 hijas y 7 hijos. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y luego, fíjense lo que dice aquí. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Llama mi atención esto. Job era un varón perfecto,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él era un verdadero cristiano, pudiéramos decir en este tiempo. Era un verdadero cristiano, ni duda cabe, porque Dios mismo dio testimonio de él. Dijo exactamente lo mismo de Job. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces dice que sus hijos de Job, pues no habla mucho del carácter, la Biblia, del carácter de los hijos de Job. Lo que sí habla es que eran muy fiesteros, ¿verdad? Muy alegres, ¿verdad? Muy gozosos. No sabemos en detalle cómo eran sus fiestas, pero vamos a pensar que eran fiestas normales o tranquilas, o que no había desmanes en esas fiestas. Porque dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Pero Job hacía algo. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Los llamaba y les decía: a ver, hijos, hijas, vénganse para acá, vamos a adorar a Dios, vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Él dijo: yo no sé, yo no conozco sus corazones de mis hijos, pero tal vez ellos en las fiestas y todo, pues habrán cometido pecado, habrán hecho cosas malas. Venía y le decía: es tiempo de buscar a Dios. Y los ponía a ofrecer sacrificios a Dios. Y de esta manera hacía todos los días. Hermanos, Job enviaba y santificaba a sus hijos. Él oraba por sus hijos. No tanto oraba por su salud, no tanto oraba porque los cuidara Dios, sino porque ellos se mantuvieran santos delante de Dios, o sin pecado. Los sacrificios eran para el perdón de los pecados. Entonces, por eso Job es otro ejemplo de alguien que está siendo un impacto a su generación. Y sus hijos sabemos que murieron todos en un mismo día, pero de acuerdo a esta escritura podemos pensar que sus hijos fueron salvos. Fueron salvos porque Job se preocupaba por ellos, ofrecía sacrificios y los hacía a ellos también ofrecer sacrificios a Dios. Vamos al punto 2. ¿Cómo impactar a tus siguientes generaciones? Bueno, leímos, volvamos ahí a la cita de Génesis, capítulo 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Mandará a sus hijos. Hay ocasiones, hermanos, en las que nosotros como padres tenemos que tomar la autoridad. Cuando dice mandará a sus hijos, hay veces que los hijos pues son rebeldes, no quieren obedecer a papá, a mamá. Y en una ocasión me acuerdo que íbamos a ir a un evento y llevamos a uno de nuestros hijos, porque él es el que tenía tiempo disponible para ir. Y mi esposa, el niño no quería ir. Entonces, mi esposa le dijo: pues no es que quieras, vas a ir y tienes que ir. Y él, así como muchas veces pasa
con los niños, ¿verdad? Haciendo rabietas y todo, pero finalmente él hizo lo que su mamá le dijo. Y entonces, ya que estábamos para salir, dijo él, dice, pero mamá, ¿te das cuenta que me estás obligando a ir? Y mi esposa le dijo, sí, te estoy obligando a ir, vas a ir, porque te lo estoy mandando, no te estoy pidiendo permiso si quieres ir, vas a ir. Y entonces ya estando ahí en el evento, pues Dios lo tocó, Dios tocó su corazón, se sintió redargüido y después le dijo a mi esposa, mamá, perdóname, porque me puse rebelde, gracias porque me obligaste a venir. Fue de mucha bendición para mí. Entonces, mis hermanos, hay ocasiones en las que nosotros tenemos que obligar a los hijos, pero en la actualidad casi es a la inversa. Los hijos obligan a los padres a hacer lo que ellos quieren. Qué tremendo es. Pero entonces, hermanos, manda a tus descendientes que obedezcan a Dios. Lo vas a hacer porque es lo que te conviene. Tú ahorita te pones rebelde y no sabes lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, pero es por tu bien que te lo estoy diciendo. Y aunque no quieras, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque es lo que te conviene, es por tu bien. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo sé lo que te conviene, yo sé lo que es mejor para ti. Pero muchos padres optan por decir, bueno, es que no quiere, no lo voy a obligar, no la voy a obligar. Allá Dios que trate con él, con ella. No, tú estás en la posición de autoridad de parte de Dios para decirle, vas a ir. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. No te estoy pidiendo permiso si quieres o si puedes, si te gusta, no. Yo sé lo que te conviene a ti. Yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y lo estoy haciendo por tu bien. Aunque en el momento el muchacho, el niño, la niña, no lo ve así. No lo ve así. Entonces, manda a tus descendientes que obedezcan a Dios. Abraham mismo fue ejemplo de obediencia a Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, él lo hizo, él obedeció a Dios. Y por eso cuando se trataba de decir a sus hijos que obedecieran a Dios es porque él sabía lo que cuesta muchas veces obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es fácil. Sin en cambio, hermanos, aún a pesar de que nos cueste, debemos hacerlo, porque es el ejemplo que debemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás de nosotros, ¿sí? Porque muchas veces la rebeldía, yo no sé si son más rebeldes los hijos o los papás. Ahí se lo dejo, ¿verdad? Pero a veces los papás son más rebeldes todavía que los hijos. Porque sus hijos no les obedecen porque ellos no obedecen a Dios. Son rebeldes a Dios. Son desobedientes a Dios. Pero quieren que sus hijos les obedezcan. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Es incongruente. Y el diablo sabe eso. Y por eso por ahí los ataca. Por ahí los ataca el enemigo. Número 2. ¿Cómo impactar a tus siguientes generaciones? Número 1, manda a tus descendientes que obedezcan a Dios. Número 2, teme a Dios. Dice el Salmo 112. Salmo 112. Ya lo leyó usted en la Biblia, no hay duda. Hay que hacerlo ahora con el entendimiento. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Cuando leemos en la Biblia el Salmo 112, el Salmo 127 y 128,
vamos a encontrar las bienaventuranzas de una paternidad y una maternidad conforme a la voluntad de Dios. La recompensa, la bienaventuranza de una paternidad, una maternidad conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Jehová. Aquella persona temerosa de Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios es un respeto profundo y reverencial a Dios. Un respeto profundo y reverencial a Dios. Implica admiración a Dios, sumisión a Dios, obediencia a Dios y el deseo de agradar a Dios ante todo. Agradar a Dios ante todo. Recuerdo hace años, varias veces le escuché a una hermana que ella le decía a sus hijos: hijo, ten temor de Dios. Hijos, tengan temor de Dios. Cuando los oía que ellos decían cosas terribles, tremendas, ella, de la manera como yo lo escuché que ella lo expresaba, que realmente ella sí tenía temor de Dios, porque ella le decía a sus hijos: hijos, tengan temor de Dios. No digan eso, no hablen eso, no digan esas palabras, no se expresen de esa manera. El temor a Dios es un respeto profundo y reverencial a Dios. Implica admiración, sumisión a Dios, obediencia a Dios y el deseo de agradarle ante todo agradarle a Dios. Cuando un papá se pone y dice: no, vamos a ir a la iglesia. Pero que hay partido de fútbol, hay esto otro, vamos mejor acá. No, vamos a ir a la iglesia. Cuando el papá o la mamá dicen: vamos a ir a la iglesia. Sí, hay esto. Y a veces ante compromisos familiares o de amistades, dicen: no, pero vamos a la iglesia. Porque es lo primero, buscar a Dios. Ante todo, agradar a Dios, reconociendo su poder y santidad. El temor a Dios, dice Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tenemos temor de Dios, estamos empezando a ser sabios. Nos falta aprender más, pero es lo primero. Es lo primero, tener temor de Dios. Es el principio de la sabiduría, ya que motiva a la persona a huir del pecado y a vivir una vida justa. Entonces decimos: no, yo temo a Dios, sé que si hago esto voy a ofender a Dios y me van a venir consecuencias. No que Dios me castigue, es la consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia, de mi rebeldía. Es la consecuencia. No, Dios no me está castigando. No, si Dios te castigara, no, ni la cuentas, ¿verdad? Es solamente la consecuencia de tu pecado. Por eso cuando uno tiene temor de Dios, dice: no, Señor, yo no quiero fallar, porque yo sé que vendrán consecuencias si yo te fallo. Vendrán consecuencias sobre mi vida. Como luego se dice: no me puedo pasar de listo contigo, Señor, ¿verdad? Porque nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso cosecha el Señor. Bueno, número 3. Número 1, cómo impactar a tus siguientes generaciones. Manda a tus descendientes que obedezcan a Dios. Número 2, teme a Dios. Como dice el Salmos 112,
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Y qué más dice? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Deleítate en gran manera en los mandamientos de Dios. Lee la Biblia todos los días, hermanos. Fastidiamos, yo sé que fastidio cuando le digo, hermano, lea la Biblia. ¿Leyó la Biblia hoy? No. ¿Ayer? No. En esta semana, es que estuve muy ocupado, es que no tuve tiempo, es que he andado muy ocupado, muy ocupada, muy cansado, muy cansada. No he tenido tiempo de leer la Biblia, pero sí has tenido tiempo para otras cosas, porque la Biblia la dejas no sé en qué lugar. No sé en qué lugar dejas la importancia de leer la Biblia. Entonces, lee la Biblia todos los días. Disfruta su lectura. Dice, bienaventurado el hombre que lee tanto la Escritura, la palabra, la lee y la ama tanto la palabra de Dios, que dice que se deleita en la palabra de Dios. No le resulta aburrida, no le resulta una carga, no le resulta algo que le da sueño o algo sin importancia, sino se deleita, porque la palabra de Dios llega a su corazón, alimenta su alma, cambia su vida, transforma su ser. La palabra de Dios, la Biblia, y es verdad que la Biblia no tiene muñequitos, no tiene imágenes, que ahorita las nuevas generaciones, todo es con imágenes, porque si no tiene imágenes se aburren. Algunos ven, por ejemplo, unos pensamientos o unos poemas o un artículo y cuando lo empiezan a ver empiezan a pasar todo el artículo y dicen, está bien largo. Pasan a otra cosa, dice, esto no me gustó, está muy largo, mejor veo un meme que dura 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos y eso sí es divertido, eso sí me agrada, eso sí me divierte. Pero la palabra de Dios para el cristiano, joven, señorita y adulto, la palabra de Dios debe ser nuestro deleite. En sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre que es bienaventurado, el hombre que impacta a sus generaciones, es aquel hombre, es aquella mujer que constantemente su familia la ve leyendo la Biblia. Habrá quien se moleste aún, se disguste de verle a usted leyendo la Biblia y que puedan decir, ¿qué tanto lees? ¿No te aburres? ¿No te aburres? Hay gente aún cristiana que dice, ¿no te aburre leer la Biblia? Ya mejor ponte a hacer tu quehacer, o ponte a trabajar, o ponte a hacer algo de provecho según el mundo. Pero el hombre bienaventurado que impacta a sus siguientes generaciones, la mujer que impacta a sus siguientes generaciones, es aquella que disfruta de la lectura. Dice Salmo 119, gloria a Dios. El versículo 72. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. De los que ya lo encontraron, esos diestros en la escritura digital o en libro. Salmo 119, 72. ¿Quién lo tiene? O léalo ahí a donde está. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Qué prefiere usted? ¿$1 millón o una Biblia? O conocer de la Biblia, entender la Biblia, entender la palabra de Dios. Muchos de nosotros diríamos, dame $1 millón, ya después veré cómo le hago para entender la Biblia. Dame $1 millón.
Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y no eran retóricas solamente, no eran palabras solamente pues bonitas. El salmista lo había entendido. Y yo le puedo decir, hermanos, yo prefiero entender la Biblia que mucho dinero, que $1,000,000. Yo lo prefiero, de verdad, de verdad. Y cuando nosotros le decimos eso al Señor, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, de todo nuestro corazón, Dios le va a dar entendimiento en su palabra a usted, hermano, hermana. Y tal vez usted diga, pero con $1,000,000 yo hasta podría construir una iglesia para mí mismo, para mí solito. Pero no, hermano. ¿De qué sirve que usted pueda construir una iglesia para usted solo, sola, si está perdido y usted no entiende la palabra de Dios? Usted tiene que entender la palabra de Dios. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 19, 9 y 10. Vamos a ir ya concluyendo. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Deseables los mandamientos de Jehová. Los juicios de Jehová son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Hermanos, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer, estudiarla, escudriñarla, meditarla. Tal vez usted diga, yo sí quisiera, pero no la entiendo, o la leo, pero no siento eso que dice el pastor. Hermano, pídale al Señor con todo su corazón, y de usted se va a poder deleitar en la palabra de Dios. Pídale, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame, háblame por medio de tu palabra. Cada vez que usted agarre su Biblia y se ponga a leerla, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento en tu palabra, háblame por medio de tu palabra, alimenta mi alma, alimenta mi espíritu, mi corazón con tu palabra, Señor. Yo quiero que tú me hables por medio de tu palabra, y Dios lo va a hacer, hermano, Dios lo va a hacer. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Número 4, ten una fe no fingida. Ya leímos la cita de 2 Timoteo 1, 3 al 5. Una fe sincera, hermanos, una fe no fingida. Ya leímos lo que Pablo dijo a Timoteo. Una fe no fingida, la cual primero habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ten una fe no fingida. Una fe sincera no pasa desapercibida para nadie. Hermanos, cuando alguien sinceramente cree en Dios, hermanos, todo el mundo se va a dar cuenta de tu fe, de que tienes una fe verdadera, una fe pura, una fe sincera, una fe de corazón en nuestro Señor Jesucristo. Número 5, ora todos los días por tus descendientes. Bueno, ya leímos la cita también de Job, capítulo 1, versículo 5. Job todos los días ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Así usted y yo, hermanos, algo que me acuerdo que escuché a una hermana decir hace muchos años, cuando compartió la palabra de Dios en la iglesia. Me acuerdo que estábamos allá en la casa del hermano Lucio, y esa hermana dijo: debemos orar todos los días por nuestros hijos y por nuestros descendientes. Es algo que todos sabemos, sin en cambio de una forma especial llegó a mi corazón esa palabra que esa hermana dijo, y de verdad me puso a reflexionar que difícilmente lo hacemos, porque si muchas veces ni siquiera oramos diario, otras veces oramos diario, pero no nos acordamos todos los días de orar por nuestros hijos, por nuestras nueras, por nuestros nietos, por nuestros yernos. No nos acordamos de orar por ellos, y debemos hacerlo, mis hermanos, todos los días.
Eso va a marcar una diferencia. No importa cómo estén, cómo sean, no importa si no quieren de Dios ahorita. La oración diaria, perseverante, todos los días. Así Job, así ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, todos los días, todos los días, todos los días, diarios, sin faltar un día. Y que usted se ponga como tarea a partir de hoy, orar por sus hijos, a la hora que sea, pero que no pase un día sin que usted ore por su hijo, su hija o sus hijos, sus nueras, sus yernos. Yo siempre les he dicho, hermanos, que mientras tengamos vida, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mientras tengamos vida, hay que hacerlo y hacerlo todos los días. Yo veo, me da gusto, me gozo cuando veo familias completas buscando a Dios. Me gozo, hermanos, cuando los veo en el camino del Señor. Eso me da mucha alegría. Pero eso no solamente es obra de la casualidad. Hermanos, detrás de ello hay mucha oración, mucho trabajo, de verdad, hay mucha oración. Y qué gusto es cuando nosotros vemos que alguien de la familia ya está buscando a Dios, ya está acercándose a Dios. Y a veces es uno solo, pero ese uno solo, hermanos, es un testimonio y una evidencia del trabajo de ese hermano, de esa hermana que ha orado por su familia. Y que no debemos desmayar, no debemos de desistir, debemos continuar haciéndolo. Y Dios hace grandes cosas, mi hermano, mi hermana. De verdad, no deje de hacerlo. Así es que, ¿cómo impactar a sus siguientes generaciones? Número 1, manda a tus descendientes que obedezcan a Dios. Número 2, teme a Dios. Número 3, deleítate en gran manera en los mandamientos de Dios. Número 4, ten una fe no fingida. Sé honesto, sé sincero en tu fe. Dios detesta la hipocresía. Nuestros descendientes detestan, abominan la hipocresía en nosotros. Y ora todos los días por tus descendientes. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos y oramos. Dios nos ha hablado el día de hoy. Este es tiempo de orar, hermanos, hermanas. Es tiempo de que oremos. Vamos a orar. Vamos a orar. Ore en este momento por su familia. Ora por tu familia. Joven, señorita, ora por tu futura familia. Ora por tu familia futura. Por tu futura esposa, tu futuro esposo. Ora por tus futuros hijos y nietos si el Señor no viene antes. Ora por ellos. Ora. Hoy ora por tu familia. Si no lo has hecho el día de hoy, este es el momento de que lo hagas. Este es el momento de que ores. Este es el momento de que le digas al Señor: Dios, te pido por mi familia. Tú sabes cómo está tu familia, cómo están tus generaciones, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo estás tú, hermano, hermana? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Ora por tu esposo, hermana. Ora por tu esposa, hermano. Ora por tus hijos. Pídele a Dios por ellos. Ora por ese hijo casado o casada, esa hija que están lejos del camino de Dios. Pide que Dios los traiga a Él. Pide que sean salvos. Ora por tu esposo inconverso, que es rebelde, que no quiere buscar a Dios. Ora por tu esposa. Ora, hermano, hermana, por tus hijos. Ese muchacho que te ha dado tantos dolores de cabeza. Esa muchacha que no te quiere oír. Esa muchacha que tú la escuchas y dices: ¿cuándo se entregará a Cristo? ¿Cuándo reconocerá a Dios en su vida? Pídele a Dios. Dile: Señor, toca su corazón. Ayúdala. Perdónala, Señor. Así como Job hacía, pedía perdón por sus hijos, pedía perdón a Dios por los pecados de sus hijos,
Así tú también dile: Señor, perdona a mi hija sus pecados. Perdona a mi hijo, Señor, todo lo que ha hecho, todos sus pecados. Ten misericordia de él. Ayúdalo, Señor. Papá, mamá, que estás aquí, pide por tu familia. Pide por tu esposa también. Pídele y dile: Señor, ayuda a mi esposa. Ayúdanos a los dos para ser buenos padres, para nuestros hijos, buenos ejemplos. Ayúdanos a inspirarlos para seguirte a ti, a no ser motivo de desánimo para ellos, a que no nos señalen nuestra hipocresía, que no seamos hipócritas, sino que realmente, Señor, podamos ser buen ejemplo para ti, delante de ti, para nuestra descendencia, nuestros nietos, Señor, o esos futuros nietos que usted va a tener, hermano, hermana. Que usted sea un buen ejemplo para esos futuros nietos, que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años van a nacer, van a venir a esta tierra. Esos nietos que ya están, esos niños pequeños, están esperando buenos ejemplos que les demos nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor. Padre, ayúdame a mí, como esposo, como padre, como suegro, como abuelo. Ayúdame, ayúdame, Dios. Yo quiero ser mejor cada día. No solamente quiero predicar tu palabra, quiero vivir tu palabra, quiero obedecer tu palabra, quiero aplicar tu palabra a mi vida, Señor, y a mi familia. Que mis generaciones sean benditas. Dice tu palabra: bienaventurado el varón que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. Esta bienaventuranza, Padre, yo la apropio para mi vida, para mis hermanos, mis hermanas, que hoy están haciendo una decisión de ser diferentes, de cambiar, de ser buen ejemplo, buen testimonio para sus hijos, Señor. Ese pequeño de 3 años, de 4 años, de 5, esa pequeña de 6 años, de 7, de 8, esos niños, esos adolescentes de 11, 12 años, Señor, que Dios mío van creciendo y van empezando a observar y a ver, Señor, lo que es la vida cristiana. Y lo primero que ven es a nosotros como adultos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo somos como personas, no solamente en la iglesia, sino cuanto más en la calle, cuanto más en la casa. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, por favor te lo pedimos, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar por nuestras ofrendas y diezmos. Padre.